representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, esta bienvenida viene a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Saludos también a quienes ya están en sintonía a través de Periscope. Nuestra cuenta, se las recuerdo, es @RCR750, @RCR750. Gracias a BPI Venezolanos por la información que debe estar retransmitiendo este programa y a lacabilla.com que también permite que todos ustedes escuchen y así nos va en diferido. El día de hoy, nuestro querido Daniel Lara está, como ya lo había anunciado, atendiendo la invitación de nuestro orgullo patrio, la pianista Gabriela Montero, que tenía un concierto el día de hoy al que había invitado a Daniel. Y Daniel está retrasado, ya no va a llegar, me dijo, no llego. Me quedé compartiendo aquí con varios amigos y de verdad el concierto estuvo excelente. Se quedó en el concierto de Gabriela Montero. Y yo, como dije hace 2 días, yo haría lo mismo que él está haciendo en estos momentos. Yo también echaría el carro para compartir con Gabriela Montero y compartir ese extraordinario ambiente cultural que se debe estar viviendo en estos momentos en Alemania. Pero bueno, vamos a entrar en materia. El día de hoy ha trascendido que el señor Hugo Carvajal, alias El Pollo, ha sido detenido en España y va a ser deportado a los Estados Unidos, o al menos es la requisitoria que hay. Ustedes saben que Hugo Carvajal, desde hace varios años, de hecho quienes tienen buena memoria recordarán que en el año 2014, si mi memoria no falla, mi memoria que ha estado fallando a veces en los últimos días, entre tanta cosa, ya había sido protagonista de un episodio en las Antillas caribeñas a propósito de su participación o su vinculación en actividades del narcotráfico. Y por esto, bueno, está sometido a investigaciones de hace muchos años. ¿Qué sucedió? El señor Hugo Carvajal luego fue electo diputado en las listas del chavismo, del PSUV, por el estado además natal del señor Diosdado Cabello, y esas investigaciones fueron, como dicen por allí, aparcadas en el tiempo. Pero hemos andado unos años y Hugo Carvajal se ha visto desapegado o apartado del entorno de poder y ahora aparece o reaparece en España. La primera pregunta es ¿cuánto tiempo tenía en España luego de que haya sido detenido el día de hoy? Algunas personas dicen que no tenía mucho tiempo, tendría unos 15 días, no lo sé. De manera que lo que procede aquí a averiguar es hasta cuándo estuvo el Pollo Carvajal en Venezuela, dadas las declaraciones que había dado en términos tan contundentes, por ponerle un epíteto,
en días previos a propósito del colapso del chavismo tal y como lo conocemos y de la requisitoria también que le hacía él a Maduro de que terminara de irse bien largo a donde ustedes saben. El caso es que va a ser llevado a los Estados Unidos y ahí se abre el segundo campo de preguntas, es ¿qué información puede aportar Hugo Carvajal en todo este caso, en todo este particular a propósito del gran caso Venezuela? Bueno, Hugo Carvajal, nosotros ya lo habíamos apuntado en programas previos, manejaba información privilegiada con respecto al chavismo. En muchos años Hugo Carvajal fue el que hizo literalmente el trabajo sucio de Chávez. Era el que hacía inteligencia y contrainteligencia, sobre todo porque espiaba también a la propia gente de la nomenclatura chavista, le conocía al detalle los gustos, aficiones y debilidades a los jerarcas del régimen. Entonces, seguramente que mucho del entorno íntimo de Chávez y de ahora de Maduro tiene mucho que perder con la captura de Carvajal. Ahora, eso es una cosa y otra es pensar que la salida de Carvajal del núcleo duro de poder pueda representar una decisión de consideración dentro del cuerpo armado del chavismo, que son los militares de las Fuerzas Armadas. Carvajal no parece tener ningún ascendente sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De hecho, yo no creo que lo tengan. Es que no es que parece, yo no creo que tenga ningún ascendente sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de manera que no hace mella dentro de ese grupo su salida del entorno gobernante. Pero sí tiene lo primero que he señalado, que es que esta información, ¿qué se va a hacer con esa información? Yo creo que es todo lo importante a lo que hay que seguirle la pista en este caso. Veremos si esto procede, si llega a los Estados Unidos y bajo qué modalidad queda el señor Carvajal presentado ante la justicia de los Estados Unidos. Si se va a abrir allí un programa de cooperación, un programa de testigos, de protección de testigos, no lo creo porque, bueno, si ya está aprendido, habría que ver. Lo que puede proceder es una negociación. No soy experto, por cierto, en la legislación de los Estados Unidos, pero me imagino que puede proceder algún tipo de negociación por calidad de información que se aporte. Ya veremos qué ocurre con Carvajal. Otra cosa que quería, pasando la página del pollo, compartir con ustedes, es la interesante declaración que ya habíamos mencionado en días previos del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Fowler. Y es una entrevista que ha generado como varias noticias porque, dado que está escrita en inglés, en Foreign Policy, de alguna manera la entrevista que se le hace en este portal tan sonado, sobre todo en los círculos de seguridad interna de los Estados Unidos, de política exterior de los Estados Unidos, por cierto, porque de ahí viene el nombre, en medios locales de Venezuela y en medios en general en español, ¿no? Entonces de allí se desprenden interpretaciones que se empatan con declaraciones de Abrams, que como ustedes sabrán tuvo una gira por Europa, específicamente por Portugal y España esta semana, a propósito de la fulana declaración genérica en abstracto de todo lo que tiene que ver con el Departamento de Estado y con los Estados Unidos, de todas las opciones que están sobre la mesa, eventualmente sobre la permanencia de Nicolás Maduro en el poder y los riesgos que esto comporta para los Estados Unidos y para Occidente como hemisferio en general. Bueno, se ha dicho que Fowler dijo esto, dijo lo otro, y en realidad lo que yo les recomiendo, si manejan el inglés y si no lo manejan, no hay ningún problema, es que busquen la entrevista en la fuente original, en Foreign Policy, y con el Google Translator ustedes perfectamente pueden leer eso y les va a traducir de maravilla, no van a tener ningún problema porque les va a traducir muy bien, ¿no? Y allí lo que a mí me llama poderosamente la atención de la declaración de Fowler, que no es que no ha sido desvirtuada, o que quizás sí ha sido como exagerada, ¿no? En algunos portales locales, diciendo que es que ya Fowler ha asumido que si llega Maduro a final de año lo van a derrocar por la vía militar. En efecto, Fowler ha dicho que es un peligro que Maduro llegue a final de año, porque si Maduro llega a final de año, aquí es donde viene lo peligroso, él lo que asume es que Venezuela se va a convertir en una especie de Siria en América Latina. Él lo ha dicho así, sí, textualmente lo ha dicho así, pero lo que a mí particularmente me llama la atención de la declaración de Fowler es que desestima un poco o no atiende la preocupación primaria de otros factores nacionales e internacionales sobre el caso Venezuela, que es Rusia y su influencia, sino que se va por el lado de China. Para Fowler, lo peligroso en América Latina con Venezuela, en la circunstancia en la que está, es la influencia que ejerce China. Y esencialmente
lo que él rescata o toma como importante es que China ha condicionado y pudiese condicionar a distintos regímenes políticos del continente a propósito de las debilidades financieras que estos tienen. O sea, se ha identificado que con el caso de Venezuela lo que ocurrió es que Venezuela tuvo un boom a raíz del boom petrolero, aproximadamente el año 2003 al 2000, casi 10 años, casi 9 años, por poner un número redondo. Ponga usted de 2003 a 2011, 2012, casi cuando llega Maduro. Y que ese boom produjo, además de los ingresos que produjo lo que produce siempre, generalmente en los países, en los petroestados, que se conoce como enfermedad holandesa, ¿no? Que además te ingresa una cantidad de dinero que tú no encuentras qué hacer con ella y empiezas a dilapidar la plata, ¿no? Pero entonces, ¿qué produce? Una eterna dependencia luego de unos procesos de endeudamiento grandísimos, porque el Estado venezolano es un comportamiento tradicional que tiene, no solo con Chávez. Cuando la empresa le empieza a ingresar más plata, se endeuda cada vez más. Es una paradoja porque se supone que si tú tienes dinero, tú no vas a buscar endeudarte, porque tú tienes dinero para pagar todo lo que tú necesitas. Bueno, lo que sucede es que en la mente de las élites gobernantes lo que ocurre es que el dinero nunca es suficiente y te endeudas por encima de tus posibilidades. Bueno, lo que identifica Foller es que China se aprovechó de esto y metió a Venezuela en un paquetón del que difícilmente se va a poder salir porque, bueno, la deuda es gigantesca y que con base en esa deuda China se ha instalado en Venezuela con unos intereses más económicos que geopolíticos, que son los de Rusia. Los de Rusia sí son más geopolíticos. Los de China, o sea, digamos, de ubicación estratégica. Los de China es de poner a un país realmente a depender de ti por la vía de la economía, que es donde muere todo, porque todos los procesos políticos mueren en la economía generalmente. Y esto no lo tiene ni Cuba ni lo tiene Rusia. Cuba no puede poner a depender a Venezuela económicamente porque más bien Cuba es un parásito de Venezuela. Y Rusia sí tiene muchas inversiones en Venezuela, pero no llegan nunca, jamás en ninguno de los mundos, a la cantidad de dinero que ha invertido China en Venezuela y sobre todo la cantidad de dinero que ha prestado China a Venezuela con los famosos fondos chinos que se hicieron famosos, valga la redundancia, después del año 2007 por la cantidad de dinero. Por ejemplo, les leo un extracto de lo que dijo o de lo que reseña Foreign Policy a propósito de la conversación con Craig Foller, jefe del Comando Sur. Dijo que China estaba tratando de hacer valer el control económico en Venezuela invirtiendo en infraestructura y otorgando préstamos cuantiosos que Caracas tendría dificultades para pagar. Es decir, los chinos sabían que Chávez, cuando estaba en vida y después de muerto, ahora con Maduro, no iba a poder pagar esa cantidad de dinero. Gran parte del interés financiero de Beijing en Venezuela está vinculado a los acuerdos de préstamos para el petróleo alcanzados entre los dos países en 2007. Para 2014, oigan bien esto, el Banco de Desarrollo de China había otorgado a Venezuela más de 30.000 millones de dólares en préstamos vinculados a esa producción petrolera. Estos préstamos, y aquí es donde viene lo importante, han servido para apuntalar al gobierno venezolano en las últimas 2 décadas. Es decir, Venezuela en gran medida ha sobrevivido económicamente por esta ayuda extranjera, mucho más allá del punto que históricamente sus malas políticas habrían provocado un cambio. Además, aquí hay una interpretación del experto Evan Ellis, que también analiza el conflicto venezolano. Pero bueno, para Foller, lo que se ve allí como amenaza es justamente eso, que esto pueda replicarse en otras economías débiles de la nación, de la región, quiero decir, y que no sea Venezuela el último caso en el que China aplique esta modalidad, porque en China hay mucho dinero, mucho dinero. China se ha convertido en los últimos años, la última década, en un país verdaderamente abocado al proceso de expansión económica. Y es increíble además por las viejas modalidades de producción china, donde la mano de obra es prácticamente gratis, no es gratis porque algo tienes que pagar, que China es un centro financiero mundial, con ramificaciones mundiales. Entonces, esto preocupa mucho a Estados Unidos porque, por supuesto, mucho del papel afirmativo de Estados Unidos en el mundo viene dado porque es una potencia económica, más allá de que pueda ser una potencia militar. China no ha mostrado los colmillos de su potencia militar. Creo que ni le interesa. Lo de China es derrotar a Occidente a punta de billete. Y en este sentido apunta justamente la preocupación de Craig Foller. Es algo que hay que tener en cuenta. La entrevista a Foller se titula "El ejército estadounidense desconfía de la posición de China en Venezuela". Esto es la traducción en español. Está en foreignpolicy.com. Entonces hay que meterle el ojo a esto más allá de irse con
con las síntesis secundarias que se hace de esta declaración, que pone el centro del ojo del huracán en el caso Venezuela nuevamente. Vamos a ir al corte comercial y a la vuelta ya abrimos la participación con todos ustedes a través del 4829750, 4829750 y a través de nuestro Twitter @RCR750. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va y ya vamos a comenzar a recibir sus llamadas. Les recuerdo 4829750, 4829750 es nuestro número de contacto. Bueno, ya Marco Rubio va, como acostumbra, ¿no?, a través del Twitter, ha creado expectativas sobre la llegada de Hugo Carvajal a los Estados Unidos y dice: Carvajal estará pronto en Estados Unidos ofreciendo información. Mal día para la familia criminal de Maduro. Habrá que ver, ¿no? Yo creo que sí hay mucho que puede decir Carvajal. El problema es cuánto más hay que sustanciar el expediente, ¿no? Uno se pregunta a veces cuánto falta para terminar de sustanciar un expediente verdaderamente consistente, una carpeta verdaderamente gorda del historial de agravios cometido por el chavismo en estos 20 años, ¿no? Porque uno pensaba, y de eso va mucho de la declaración permanente, de la sesión permanente de declaraciones en las que anda Luis Ortega Díaz, de los articulitos que publica eventualmente Rafael Ramírez, que bueno, ahí viene el lobo y yo sé no sé cuánto y sé no sé cuánto más y ya les voy a decir y se van a enterar. Bueno, ¿y cuánto? Uno se pregunta cuánto hay que seguir sustanciando, ¿no? Justamente esa hoja negra de la historia de Venezuela para decir, mira, sí, la cosa es una tragedia y hay que tomar cartas en el asunto. En este mismo tenor, hay una nueva declaración desde la Organización de Naciones Unidas. En este caso es la vocera es la secretaria de Infancia y Conflictos de la ONU, que dice: Naciones Unidas y el secretario general, que es Antonio Guterres, están muy preocupados por Venezuela. Yo creo que no hay agencia humanitaria que no esté preocupada porque es un desastre humanitario mayor. Es la señora apellido Gamba, secretaria de Infancia y Conflictos de la ONU. Gamba explicó que la oposición en Venezuela es pacífica, por lo que de momento no hay un conflicto armado abierto para incluir el país en su área de trabajo, pero sí Colombia, el principal receptor de migrantes venezolanos. Sí, por supuesto que es pacífica, eso está más que claro, ¿no? Entonces vuelvo con lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a refrendar y refrendar la misma explicación y avalar lo mismo y lo mismo y lo mismo para llegar a darnos con la misma piedra entre los dientes, ¿no? Que es que no tienes ni por asomo el escenario de una guerra civil, porque para que una guerra civil se comience requieres dos bandos armados. Y aquí está más que de manifiesto que en 20 años no ha surgido, yo quiero decir para bien o para mal, porque ya uno no sabe a esta altura del partido si es para bien o para mal, ningún ejército de paramilitares, ningún ejército de partisanos, ningún ejército de
de radicales libres, de iniciativas propias, que le hagan frente a los agravios armados y de las bandas armadas del gobierno, ¿no? En este caso del gobierno usurpador de Maduro. Entonces, cuando tú caes en lo mismo, tú dices, bueno, en esto el perro puede darse la vuelta y morderse la cola eternamente con las mismas declaraciones. ONU insiste con lo mismo de la Cruz Roja, yo lo decía el día de ayer también. ONU insiste con el tema de la imparcialidad, por supuesto, son estándares internacionales de la despolitización, de la neutralidad para la ayuda humanitaria. Y yo quiero insistir en ese mismo punto. ¿Hasta cuándo es posible admitir el argumento de que la crisis humanitaria que realmente existe en Venezuela no es producto de prácticas políticas determinadas por dos vertientes, por acción o por omisión? Por acción, porque yo creo que hay mucho de componente por diseño, es decir, por planificación, de llevar al ser humano venezolano, el que habita en territorio venezolano, a las condiciones más extremas y más terribles del mundo. Pero por omisión también, porque no es un secreto para nadie, que por 20 años en Venezuela a nosotros nos han gobernado los peores. Yo recuerdo un librito, que no se terminó cumpliendo, ¿no? Pero era un librito que sacaron, creo que en la campaña de Lucinchi, que Lucinchi, entre esos dislates que tenía por cosas, como por ejemplo hacer el gobierno más adeco de Venezuela y hacer el tema del gobierno que instaurar el socialismo, porque Lucinchi hablaba en la campaña de socialismo, imagínese usted el disparate, ¿no? De un adeco, entonces hablando, porque bueno, esa era la época del socialismo democrático y la cosa. Lucinchi llegó a sacar un libro y un librito que se llamaba La Revolución de los Mejores. Bueno, aquí ha sido la revolución de los peores, en todo caso. Eso es más que manifiesto para todo el mundo. No hay una persona que uno pueda decir es una autoridad intelectual en determinada o en otra área. Ninguno. Son toda una partida de incompetentes, pero más allá de que sean incompetentes, eso no queda allí. Los tipos por diseño son malos, son muy competentes para diseñar sistemas de control, y en eso hemos estado metidos 20 años. Tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Manuel Ramírez de Charallave. Hola Manuel, bienvenido. ¿Cómo está, Neomar? ¿Y Daniel? Daniel está ahorita en un compromiso, pero pronto vuelve. Ay, hermano, ¿cuándo vamos a salir de este calamar que tenemos? Yo con el problema de la tensión necesito una pastilla, un servicio público. ¿Cómo no? Adelante, Manuel, a ver si conseguimos la pastilla. El Alprazolam, de 1 o de 2 miligramos. Todavía me queda un poquito de los Losartán ahí. El teléfono es 0414. Sí. 174-1021. Le agradecería a cualquier persona que tengan por ahí. Bien, gracias Manuel. Vamos a colaborar con Manuel Ramírez. Está en Charallave, solicita Prazolam y eventualmente Losartán también. Los hipertensos tienen que tomar estos antihipertensivos. 414-174-1021 es el número de Manuel. ¿Tenemos más llamadas, Kenger? No tenemos más llamadas. La gente no quiere llamar el día de hoy. A ver, leo los mensajes que llegan, porque hoy es viernes de los oyentes y no quisiera yo encadenarme, ¿no? Jan Hernández. Yo que sepa, el TSJ en el exilio dictó una sentencia contra Maduro que lo condena a 18 años de prisión en Ramo Verde. Miguel Iglesias, Hugo El Pollo Carvajal, el gobierno español lo confirmó hace una hora, espera ser llevado hoy o mañana mismo a los Estados Unidos. Muy bien. También Sebastián Cifuentes, bueno, saludamos a Sebastián Cifuentes. A ver, Gleiny González dice, bravos, no puedo decir la palabra que escribe Gleiny, bravos los turcos que reflotaron su moneda con el oro venezolano desde hace 2 años. En Venezuela hay plata aún suficiente. Eso es un poco controvertido, ¿no? ¿Hasta cuándo? Porque hay gente que piensa que el modelo eventualmente, ahora sí, puede llegar a colapsar por insuficiencia financiera. Hay gente hablando de eso y podríamos poner atención a eso, pero vamos antes con una llamada que tenemos a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Carlos Colmenares de Propatria. Hola, Carlos, bienvenido. Si los Estados Unidos, Canadá y los países europeos no reconocen a Maduro como presidente, sabe que está aquí en Venezuela, porque los Estados Unidos no vienen a buscarse ciudadanos como y corriente, mucho menos puede ser candidato porque es un delincuente. Bueno, no, gracias. Muy contundente, Carlos. ¿Tenemos más llamadas? No tenemos más llamadas. Bueno, me avisan allí. Dice por acá Ángel García, hay que dedicarle la rocola al pollo, pónganle El Preso de Daniel Santos, una de mis canciones favoritas de Daniel Santos. Y bueno, por supuesto, yo no he visto a Linda. Que cante El Preso por narco, dice Luis Manuel.
Miguel Vázquez dice que Venezuela está como Sin City, aquella película apocalíptica. Recuerdo, tremenda película. Pedro Contreras, Carvajal ahora es el pollo frito KFC. Está bien. Oscar Colón, Luisa Ortega creo que tiene residencia en Colombia. Sí, allá se asentó Luisa Ortega y entonces anda con su carpeta para arriba y para abajo, con su sobre Manila, ¿no? Que si yo tengo aquí las pruebas, que si las voy a presentar, que si mañana, que si, bueno, que ahora se van a enterar, que se las voy a cantar claritas y en eso se nos va la vida. Pero bueno, Keila Moya, el pollo está asustado porque se va a la tierra del Coronel Sanders. El Coronel Sanders es el de esta famosa también cadena de pollo frito. Gustavo Rodríguez, yo vi la entrevista de Capribrech, se refiere a Capriles, me imagino. Qué fresquito. Ah, sí, parece que hay una polémica. Yo ahora me pierdo, ¿no? Entre tantas polémicas que se desatan. Ahora hay una polémica porque Capriles ha dicho que Maduro puede participar en unas elecciones, que si no puede participar. Bueno, es un tema sobre el que yo aún no me he sentado a reflexionar, pero vale la pena traer a colación el argumento de Carlos, ¿no? Colmenares, que es en que en todo caso el que prevalece más allá de que a usted le guste o no le guste Maduro y que pueda participar en unas elecciones por gusto personal de cualquiera de los venezolanos. Y este es el tema esencial. Es un señor que está señalado por delitos. Entonces, ¿cómo tú permites que una persona que está señalada por determinados delitos pueda concurrir como candidato de una de las banderías políticas en una elección que se presupone va a ser normal, libre, transparente, arbitrada por la comunidad internacional? Es como un contrasentido, pero yo no me he puesto a... Porque ahora a Capriles le están cayendo por eso. Pero si hay un argumento allí. Si es un criminal, tú no puedes permitir. O sea, si no, no es un criminal. Entonces, no puedes permitir que concurra la elección. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla usted con el economista Marrero. El economista Marrero. Qué bueno escucharlo. Adelante. Mira, si tú me permites que yo te haga rápidamente un bosqueo de un análisis que yo estoy haciendo. ¿Cómo no? Y no me vaya a cortar, pero quiero que me oigas detenidamente y me anote eso. Mira, hay un análisis de la sensibilidad económica en los estudios de economía que yo lo he tomado muy en cuenta. Ese análisis dice que participan 3 personajes, el optimista, el pesimista y el conformista. Yo pertenezco al bando de los pesimistas. Y ahí, ya para retirarme voy a decirte algo. No van a haber elecciones desde el punto de vista de mi análisis. Lo que viene es el referéndum revocatorio en el año 2022, siempre y cuando este pueblo le ponga alma, vida y corazón a ese revocatorio. Yo soy de los que estoy haciendo este análisis. Para el año 2022, el gobierno ya no tiene cómo emitir más maquinitas por el Banco Central, no va a tener cómo manejar más la caja clara, no va a tener posibilidades de aumentar más el salario, no va a tener más posibilidad de emitir bonos. La economía va a ser aguas y la parte económica, según mi análisis como economista, es lo que le va a llevar a tener que aceptar el referéndum revocatorio, que ellos, tengo entendido, quieren eliminarlo para imponer el paredón e imponer el matrimonio gay. Por último, creo que ese referéndum revocatorio él no lo va a poder evadir, porque eso es constitucional. Al final del periodo se contempla un revocatorio y este pueblo, como una lucecita en el túnel muy lejos allá en el infinito, va a ver como un respiradero ese referéndum revocatorio. Mira, yo quiero que me anote ahí, economista Marrero pronostica para el año 2022 el revocatorio, no. Bueno, ha quedado anotado, economista Marrero. Vamos a ir al corte comercial y venimos con... tenemos una llamada. Vamos con una llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Se fue la llamada y nosotros nos vamos, pero apenas por un momentico y ya estamos de vuelta con ustedes nuevamente en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro. Para de sufrir. Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones hablaremos del triángulo amoroso de Zoe Ducos, Genaro Salinas y el Negro Sanz de la Seguridad Nacional. También recordaremos a Néstor Sabarce y hablaremos de cosas extrañas que suceden en el mundo. Todas estas historias, bien documentadas y bien contadas, el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, estamos de vuelta en Así Nos Va y leo, por ejemplo, a Keila Moya que dice: de aquí al 2022 ya ni país va a quedar, por favor. A propósito de lo que decía el amigo Marrero antes de ir al corte. Bueno, esta hipótesis de la inviabilidad del régimen a propósito de insuficiencia de financiamiento, yo creo que puede hasta proyectarse. Yo no soy economista, claro, probablemente tiene usted más herramientas que yo, Marrero, para abarcar este problema. Pero hay gente que piensa que lo tenemos más a la vuelta de la esquina de lo que pensamos. Y esto tiene también su punto en contra, ¿no? Que aquí es donde yo quiero insistir. Hay gente que piensa que las sanciones, en efecto las sanciones fuertes que ha ejercido sobre, por ejemplo, el tema petrolero de los Estados Unidos, arrancan en fuerte, es ahorita, en el mes de abril, pues cuando se comienza a ver justamente la falta de ese flujo de caja. Van a tratar o van a traer eventualmente un raspado de la olla. Ya se está viendo, hay muchas denuncias en el estado Bolívar, que se ha convertido como en una especie de pequeña gran alcancía para los jerarcas del régimen, en un efecto de caída y mesa limpia, ¿no? De arrasar con lo que quede para tratar de mantener el día a día, como cuando tú vas vendiendo, como cuando un vicioso puede ser tanto de la droga suave como de la fuerte, es decir, del alcohol o de la cocaína, de la marihuana, va vendiendo lo que sea para poder comprarse la botella o comprarse los gramos de droga. En esa dinámica parece que está cayendo el régimen de Maduro, porque bueno, eventualmente lo que va consiguiendo va saliendo de eso, y hemos tenido noticias del oro, hemos tenido noticias del arco minero, del coltán, hemos tenido noticias de todas estas materias, en ausencia, por supuesto, de un puerto confiable o de un destino confiable para los envíos petroleros. En algún momento se habló de India, allí los Estados Unidos se movió hacia India buscando bloquear justamente estas compras, además de que no eran realmente factibles, porque los costos de flete hasta India, los tiempos de entrega no son los que cuesta poner un barril petrolero venezolano en los Estados Unidos, los puertos de Estados Unidos. De manera que no era lo mismo y nunca fue algo viable, pero se intentó. Y hay muchos problemas al tiempo y al momento de que en esta circunstancia actual no tiene dónde colocar de manera frecuente sus envíos petroleros Venezuela. Entonces se dice que esto va a comenzar a pasar factura, de que, por ejemplo, elementos como lo que tocaba el economista Marrero, la caja CLAP, se va a resentir severamente. Sobre esta versión, sobre este argumento y sobre esta corriente de razonamiento, yo he dicho que habría que evaluar de cerca cuál es la capacidad de financiamiento alterno que puede tener el Estado forajido venezolano. ¿Y cuál es ese financiamiento alterno del que yo hablo? Bueno, justamente las actividades del narcotráfico, las actividades del financiamiento que viene por vía de grupos extremistas islámicos que financiaba Venezuela en algún momento, pero que puede haber una contrapartida, puede haber los auxilios de China que parece que estaban un poco detenidos, pero eso hay que evaluarlo también, el tema ruso en Venezuela. O sea, ese apuntalamiento a troche y moche de un régimen que realmente en el mundo
occidental, en el mundo real, por ponerlo de alguna manera, no tiene sustentabilidad, pero que a través de respiradores artificiales tú lo haces que sobreviva, amén de que el pueblo no lo quiere, porque aquí yo no tengo que salir, como digo siempre, yo tengo que salir a hacer encuestas para demostrar que la popularidad del chavismo y de Maduro no es que no están en su mejor momento, es que no explican la permanencia de Maduro en el poder ni la del chavismo como fenómeno en el poder. Entonces, esos respiradores artificiales, la pregunta es hasta cuándo van a estar funcionando, hasta cuándo la electricidad, la planta eléctrica que mueve estos respiradores, va a estar surtiendo energía a esos artefactos justamente artificiales que permiten que de manera artificial el régimen sobreviva. Yo creo que nosotros estamos por comenzar a ver más efectos de este constreñimiento económico, pero yo no puedo predecir si va a ser, yo no creo que vayamos a estar 3 años en esta dinámica. Sería una mortandad, en realidad, para decirlo. Pero tampoco puedo decir, mira, el régimen va a caer mañana, no lo sé. Pero creo que faltan muchas historias por contar a propósito de las sanciones económicas, que es una cosa dificultosa, que es una cosa que lleva su tiempo, que no es tan directo como poner a unos marines en La Guaira, pero efectivamente es una política que quizás dé algún resultado, vamos a ver, pero que es muy dolorosa también para el conjunto de los venezolanos. Hay que ver, porque lamentablemente hemos sido traídos a esta situación, no los chavistas y los opositores, todos en el mismo barco por culpa de estos incompetentes para algunas cosas y muy competentes para otras que nos están gobernando por la vía de la usurpación el día de hoy. Vamos a ir con más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Alonso Becerra. Hola, Alonso, bienvenido. El cese de la usurpación como que va poco a poco, piano a piano. Sí. Lo de Gustavo Tarre es un cese de usurpación. Sí. Pregunto. Sí lo es. Se fue Alonso. Bueno, si me dejabas la pregunta, yo diría que sí. Esa es una pequeña victoria, pequeña gran victoria en el campo de las relaciones internacionales. Hay un gesto simbólico allí que puede servir como una vocería para la causa democrática en el término de la OEA. Es un avance. Ahora, de las consecuencias prácticas, habrá que ver. No digo ni sí ni no, digo habrá que ver porque ya la OEA y los organismos incluso más elevados que la OEA, como la ONU, se han revelado incompetentes para abarcar crisis como la venezolana en tiempos precedentes. Entonces no puedo yo adivinar qué va a ocurrir con las consecuencias prácticas. Pero es un avance, sí lo es. Han expulsado a un usurpador en el cargo como era la encomendera, en este caso de Maduro, en el foro que es la OEA, que por cierto, tampoco es que a Maduro le parece que le interese mucho, porque Maduro iba de salida, ya el proceso estaba por culminar, entiendo, el proceso de salida de Maduro como gobernante ilegítimo de Venezuela de la OEA, pero es un avance para la causa democrática. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Con Johnny Terán de Caricuao. Johnny, bienvenido. Gracias, hermano. Adelante. Mire, el año pasado yo vi que ustedes hicieron una entrevista a, creo que a un embajador o algo así, que explicó cómo salieron Jamaica y Angola de los cubanos. ¿Por qué no repiten esa entrevista? Sería muy, muy buena para que mucha gente se la oiga otra vez y los que no lo oyeron, pues la puedan hacer, pues. Sí. ¿Te parece? Gracias por la sugerencia, Johnny. Sí, creo que la entrevista era no con un embajador, sino que fue con Herminio Fuenmayor, que estuvo de alguna manera encargado de gestiones por instrucciones creo que del presidente Carlos Andrés Pérez en su momento, para la negociación de la salida de los cubanos de Jamaica. Y yo no recuerdo si de Angola, pero de Jamaica lo tengo muy claro porque no es la primera vez que el comunismo cubano se ha metido en un país. De hecho, en Cuba, Fidel acuñó un término que le confería a los revolucionarios, de alguna manera, que se encargaban de estas misiones, porque así lo ven ellos, todo en el campo, en la perspectiva militar. Se le llamaban misiones internacionalistas. Entonces los tipos eran condecorados, muchos fueron a Angola, estos que fueron a Jamaica, estuvieron en Grenada, metidos de cabeza en países que dominaban. Ahora, la gran pregunta de la historia de la humanidad siempre va a ser, sobre todo con el caso de Venezuela, ¿cómo es posible que países enteramente superiores, no solo económicamente, sino más desarrollados políticamente en términos de evolución hacia la democracia, hayan sido capturados por la mente enferma de Fidel Castro y su compañía? No entiendo cómo. Evidentemente tiene mucho que ver, si lo explicamos del caso venezolano, desde las propias psicopatías y las debilidades mentales de Hugo Chávez en su momento,
sus complejos, sus cosas, de buscar un padre, quizá el complejo del padre ausente, no sé, yo no soy psicólogo, pero me aventuro a buscar porque uno no encuentra cómo explicar que un país que con todos sus problemas que tenía en su momento, Venezuela, haya sido capturado de una manera parece que tan fácil, ¿vale? Por la satrapía cubana. Y esto no, repito, no pasó aquí solamente. Habría que explicar cómo la revolución cubana, una revolución acometida en una pequeña isla del Caribe, fue capaz de cooptar a tantos gobiernos a lo largo del mundo y de chulearse a tanta gente en sus propias narices. Algún día tendremos la explicación, no sé. Vamos a más llamadas a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Luis Guerra. Hola Luis, bienvenido nuevamente. Mira, un poco tarde, pero te felicito por tu viernes de aroma que fue recientemente. Bueno, no te rías, pero en serio. Ajá. Mira, infórmame cómo va la cuestión del lixómano etílico de La Guaira, que quería cambiarle el nombre a La Guaira. Y otra cosa. Ajá. Tu amigo está en un concierto, ¿verdad? Ajá. Oye, pero lo está dando una dama, eso está medio sospechoso. Si fuera un hombre sería lo mismo. Bueno, imagino que sí, ¿verdad? Bueno, los conciertos de hombres y de mujeres son las expresiones artísticas no tienen género, no tienen hay maravillosos ejecutantes de instrumentos de determinados de cualquier género, eso no tiene nada que ver. Pero respecto a lo de Vargas, yo no sé cómo está esa avanzada, ¿no? Del cambio de nombre que iba a hacer Carreiro. Capaz ya se le pasó. Tú sabes que hay una cosa con la gente que es borracha que se llama el delirium tremens. Entonces el delirium tremens, la gente se mete como en una onda que empieza a decir disparate y después de que sale de la etapa de delirium tremens se le olvida todo lo que dijo y vuelve a la normalidad. Capaz el delirium tremens ha terminado y entonces ya esa idea alocada ha salido de esa cabeza. Pero bueno, tendremos noticias. Quizá Daniel está más informado que yo en este sentido. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Francisco Romero de Estado Vargas. Francisco, hablando de Vargas, adelante. ¿Cómo está mi hermano? Aquí estamos. Mi saludo y respeto para ti, Leomar, para Daniel, mi saludo y respeto, para todos los oyentes, mi saludo y respeto. Gracias. Caramba, es que es como tú dices, hermano. O sea, yo no me puedo explicar, no entiendo, mi hermano. Cómo unos tiranos que, date cuenta cómo pusieron este país. O sea, ¿qué le puede ofrecer el madurismo y el chavismo a este país? Uh-huh. O sea, ¿cómo se pueden sostener? Yo no me explico cómo se pueden sostener esta gente cuando cada día no es que es peor, sino que ya no hay nada para decir que sea peor, porque, oye, es que es increíble, mi hermano, cómo estos señores pusieron a este país y sin embargo, esta gente tiene todavía la mentalidad de decir al venezolano que ellos son capaces con su revolución seguir echando hacia adelante y que para tener un mejor país. O sea, que algo increíble, mi hermano. Yo lo que creo, Leomar, que, oye, verdaderamente, si yo tuviera cómo explicarte, o sea, que vamos a salir, como tú dices, mañana, pasado, pero yo creo que esto no puede, o sea, hablar de 3 años más, de ni siquiera un año, Leomar. Entonces, oye, es grave lo que se está viendo, hermano, porque aquí en Vargas, por ejemplo, tenemos 30 días sin agua, aquí por donde estoy yo. Y la luz carrático se va. O sea que ellos no pueden agarrar este país, es imposible, porque ellos fueron los que lo destrozaron, es imposible que ellos lo arreglen. Yo creo que, bueno, oye, vamos a tener que realmente, protestar, no sé si será más o oye, más continuamente, porque de verdad que es increíble que esta gente esté ahí en el poder. Gracias, Francisco. Es una situación evidentemente desesperante y es más aún desesperante cuando no hay certezas sobre fechas finales, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que las certidumbres, que no las incertidumbres, que son todo lo contrario, hacen que uno pueda como encaminar mejor las energías y evidentemente acometer mejor las tareas, pero la incertidumbre nos lleva justamente a todo lo contrario y es en lo que estamos metidos. Hay elementos que, como dice Francisco también en su intervención, a uno le llevan a pensar, mira, esto no puede subsistir. Pero hay elementos que si uno se sale de la teoría de las instituciones, de la democracia y del funcionamiento normal de los países, y si uno no piensa que esto es Cuba, uno dice, caramba, o si uno si uno piensa que esto es Cuba, es una reproducción 2.0 de la isla de Cuba, uno dice, ya me explico cómo sobreviven. Y sobreviven básicamente dominando por una parte al pueblo, a través de todas las prácticas que ya ustedes conocen, y por otra parte, muy sencillito, la apelación militar está allí porque los militares son los que sustentan
la esfera de poder. Si no, bueno, ya no habría que apelar a ellos, ¿no? Si no, ya no habría que decirle apéguense a la Constitución. Si no, ya no habría que decirle, mira, tengan decencia, tienen familia, tienen hijos, tienen esposas, tienen madre y tienen padre. Piensen un poquito. Entonces, la explicación es básicamente esa. Por eso a mí me choca tanto, y ya tenemos que hacer la pausa final, cuando desde Europa, desde algunos think tanks en los Estados Unidos también, y desde algunos países muy cómodos que no tienen los problemas que tiene Venezuela, se trata de analizar a Venezuela desde el punto de vista institucional, como si aquí hubiese realmente independencia de poderes, como si hubiese imperio de la ley, unas cosas que son unas quimeras en Venezuela, por Dios. Entonces, ¿de qué vamos a hablar cuando esto es un tejemaneje increíble? Estamos hablando de que es una ficción lo que están planteando en ese sentido, y no hay manera de analizar ni institucional, ni democrática, ni en el campo de las libertades a Venezuela actual. Cabe analizarlas desde el punto de vista de un régimen que pervive por todo lo que ya les he dicho, por los militares y porque se le busca quebrar el espinazo a la gente. Tenemos una llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, la señora Neida de Los Teques. Señora Neida, bienvenida. Felicitaciones, nunca he llamado. Gracias. Mire, me preocupé con lo que habló el economista. Quisiera saber si él vive en otro país. ¿Qué opina que para el año 2022 vamos a ir a un referendo? ¿Qué es eso? O sea, que todos nos mudamos en enfermedades, falta de alimentación, pare de contar, y esperando que nosotros estamos esperando que nos liberen en la parte económica, que estamos asfixiados, y en la parte de seguridad, en la parte política, en la parte de todo. Ya es injusto lo que estamos viviendo. Entonces, por favor, ese señor, ¿cómo es posible? Pone a la gente preocupada. Nosotros necesitamos ser liberados ya, porque no aguantamos más. Estamos padeciendo, sufriendo, casi enloqueciendo. Gracias y hasta luego. Gracias a ti, Neida, por tu llamada. Nosotros vamos de rapidito a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. No puede ser. ¿Se fue la luz otra vez? En tuplata.com.be te ayudan a resolver. Ahora cuenta con un amplio stock de plantas eléctricas para tu casa o negocio. No dejes que la oscuridad te amargue la existencia. Con tuplata.com.be compra tu planta eléctrica directamente desde los Estados Unidos y te llega a la puerta de tu casa sin complicaciones. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore della Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, ¿qué se espera en los próximos días? Bueno, desde el punto de vista de la política exterior de los Estados Unidos, Mike Pompeo va a estar de gira en Latinoamérica a propósito del caso Venezuela. Por allí podemos tener como llaman los norteamericanos, un insight a propósito de que el caso Venezuela no ha sido olvidado. El tema es cuánto tiempo va a demorar el mundo en resolver el caso Venezuela. ¿Cuánto tiempo va a llegar el mundo al llegadero? Va a demorar el mundo en llegar al llegadero, y no es un trabalengua. A lo que parece ser la única solución posible al caso Venezuela. Y la única solución posible es presentar una amenaza real a la coalición gobernante, que no es Maduro,
que no es Diosdado, por muy vociferante que pueda ponerse cada miércoles cuando hace su programa, que no es ni siquiera un tipo como Tarek El Aizami, acusado de lo que está acusado, que parece que no le caben más delitos en el prontuario. No, sino son los generales, los coroneles y la cúpula militar, que son el sustento, el pilar principal en el que se apalanca el régimen gobernante en Venezuela. Una amenaza creíble no es sacar un cuaderno, un bloc de notas y poner con un marcador 5.000 hombres se están moviendo en Colombia. No es poner a circular a través de un portal de noticias que hay unas embarcaciones o un portaaviones de los Estados Unidos de América dando vueltas y haciendo estudios de zona en los mares del Caribe. No es eso. Es una amenaza creíble y cada quien que tenga que entender lo que tenga que entender. Hecha esa amenaza creíble, este servidor que está acá tiene la particular idea de que se va a desmovilizar todo el apoyo que apalanca justamente esta satrapía que gobierna Venezuela por la vía de la usurpación. No es necesario que Venezuela entre en un proceso de guerra. No va a entrar Venezuela en ningún proceso de guerra. Son unos desinformados los de revistas especializadas, foros internacionales, publicaciones de think tanks, que agarran y le doran la píldora a Maduro diciendo que es que hay unos grupos que son muy radicales en Venezuela y van a resistir hasta lo último. Mentira, porque cuando vean una amenaza creíble van a ver de lo que está hecho el mundo. Entonces, por ese caso y por ese tipo de cosas es que yo no creo que la tesis ni de la guerra civil, ni la tesis de que aquí se va a producir una conflagración mundial y que Venezuela se va a convertir en la nueva Siria, tienen asidero en la realidad. Pero bueno, ese escenario de la amenaza creíble, amigas y amigos, no ha llegado. Vamos a ver si el mundo llega a ese escenario algún día. Si al menos lo considera entre las fulanas opciones del menú que tienen en consideración todos estos actores internacionales. Va a estar de gira entonces Pompeo, va a llegar a Chile. Y bueno, en la otra órbita, cuando ya nos tenemos que despedir, lo que está ocurriendo es que Abrams estuvo de visita en Europa y yo interpreté eso como una señal de que le iban a pasar la pelota un ratico a Europa con el fulano grupo de contacto para ver si ellos lograban organizar esas elecciones libres, creíbles y transparentes de las que tanto hablaban. Con o sin Maduro, probablemente sin Maduro, que es lo que pide ahora también los Estados Unidos, que Maduro no puede ser candidato. O, por ejemplo, el propio Pompeo dice que no puede ser candidato. Pero yo creo que Europa, y como lo dijimos desde que se constituyó esta iniciativa por instancia de Mogherini, eso no va a volar. No tiene ninguna capacidad de organizar nada porque no tiene ninguna capacidad de comprometer a Maduro en nada, porque en una elección creíble Maduro va a perder igual. Entonces, no, ni que fuera tonto, pues. Entonces, eventualmente la cosa va a llegar al llegadero y es a volver hacia una línea más radicalizada con respecto a Venezuela, si es que estos países son sinceros con lo que pregonan en la política de micrófono. Nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy. Les damos las gracias por haber estado allí. El lunes volveremos. Estaremos Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández, acompañándoles en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Feliz fin de semana. Arranca la Semana Santa. Agradezco un libro que me prestaron, Liubliana, de Eduardo Sánchez Rugeles, que es un autor con el que estoy ahorita de verdad muy, muy en sintonía y voy a leerlo. Probablemente esta va a ser la lectura del fin de semana y de la Semana Santa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va